Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Ambiente y Medio. Qué alegría volver a encontrarnos otra vez y que sea nada menos que en Canal 9, la pantalla en la que brillaron y siguen brillando tantos talentos artísticos y periodísticos. Y qué orgullo también seguir realizando el único programa de la televisión abierta argentina dedicado a la ecología y el medio ambiente. Esta quinta temporada nos encuentra a todos transitando uno de esos episodios planetarios que marcarán sin dudas un antes y un después en la vida de la humanidad. Como todos los años, este 2020 nos encuentra dispuestos a asumir ese gran compromiso contraído hace años, el de seguir enseñando y debatiendo sobre las condiciones que continúan afectando a la naturaleza e impactando en nuestro planeta. Como no podía ser de otra manera, en este primer programa, Ambiente y Medio va a analizar íntegramente las consecuencias ambientales que están dejando el aislamiento y la cuarentena obligatoria. ¿Es verdad que los ecosistemas se están reponiendo por la reducción de la actividad industrial y económica? Para hablar de esto, Gabriela conversará con Sergio Federovisky, actual secretario de Control Ambiental de la Nación, y con Martín Méndez, un científico argentino que hace más de una década lleva adelante sus investigaciones en biología evolutiva en los Estados Unidos. También Mauricio nos va a mostrar lo que está pasando en el riachuelo. ¿Es verdad que aparecieron peces y aves que hacía años que habían desaparecido del lugar? Y Tommy nos va a enseñar a aprovechar esta cuarentena para afianzar aún más el compromiso de reducir los residuos y empezar a compostar de verdad. Así que sin más demoras, los invito a disfrutar de este primer programa de Ambiente y Medio en su quinta temporada, aquí en Canal 9. Un fantasma recorre el planeta. Es el coronavirus. Logró detener casi toda la actividad industrial, social y comercial en todos los continentes. Pero no fue por el recordado pedido de Mafalda. Lo que finalmente detuvo al mundo fue una catástrofe sanitaria de una magnitud colosal e inimaginable. Es difícil predecir lo que vendrá, pero ya se están viendo las increíbles consecuencias inmediatas. Todos encerrados en sus casas, preguntando lo mismo. ¿Cuántos muertos hoy? ¿Cuántos infectados? ¿Cuándo empieza a achatarse la curva? Después de leer algunos portales, vienen las otras preguntas. ¿Cuánta verdura queda? ¿Cómo venimos con el jabón? ¿Y con la tintura para el pelo? Casi todo parece nuevo. Aprendimos a fabricar barbijos, a lavarnos las manos y hasta a estornudar. A los médicos se los aplaude por el balcón, a los profesores se los ve por Zoom, a los familiares por WhatsApp y a los compañeros de trabajo por Skype. Todos lo dicen. Los efectos en la salud y en la economía son drásticos. Sin embargo, no faltan los que resaltan algunas consecuencias no tan nocivas. Por ejemplo, en materia ambiental. ¿Es verdad que el coronavirus estaría generando condiciones favorables para la lucha contra el cambio climático? ¿Y que en algunos lugares la naturaleza mejora por la falta de presencia humana? En las redes sociales se cuentan por decenas las imágenes mostrando cardúmenes de peces en el riachuelo y carpinchos paseando por las calles de Tigre y otros cientos de especies que comienzan a hacerse ver en rincones en los que solo solía registrarse actividad humana. El parate que impuso el coronavirus no hace otra cosa que revelar una vez más la capacidad de recuperación ecológica que tiene el planeta. Es, sin dudas, una noticia esperanzadora, pero también ingenua si creemos que esto es para siempre. Este nuevo mundo verde sin actividad industrial, comercial y social no es real y durará lo que dure la cuarentena. Para que esto quede vinculado a la salud del ecosistema faltan muchas otras cosas, entre ellas que los líderes del mundo estén dispuestos a aprender y animarse a actuar. Si esto no sucede, el coronavirus seguirá habiéndonos ofrecido una oportunidad que nuevamente la humanidad no supo o no pudo aprovechar.
Una lección más que el planeta brindó justo el día en el que los líderes decidieron faltar a clases. Estamos con Sergio Federovisky, que hasta hace muy poquitos meses era el conductor de Ambiente y Medio y hoy es el flamante secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio, iba a decir Secretaría porque hasta el año pasado era la Secretaría de Ambiente y hoy es el Ministerio de Ambiente de la Nación. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acabamos de escuchar la presentación del programa, tenemos este primer programa en Canal 9, y hablaba de algunas situaciones que estamos viviendo con respecto a la pandemia y el medio ambiente. Vos escribiste hace muy poquito una nota en Infobae y a mí me parece que la primera pregunta que cabe es, este es el título de esa nota, ¿no? Que dice si es posible que aprovechemos esta oportunidad ecológica que nos posibilita esta crisis que yo le agregaría sanitaria. Todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada lo que quiero es primero manifestar mi añoranza por no poder estar del lado en el que estás vos y continuar haciendo Ambiente y Medio, pero naturalmente hoy tengo otras funciones más propias de la gestión pública y por lo tanto corresponde pasar la posta a vos, a Tommy, a Mauri, a todos los que venían haciendo conmigo Ambiente y Medio, que no tengo ninguna duda de que lo van a hacer con la misma profesionalidad y con el mismo ahínco y la misma convicción y el mismo compromiso. Y por otro lado quiero agradecerle a Canal 9 expresamente por haber decidido cobijar esta nueva etapa de Ambiente y Medio y convertirse en el canal que pone al aire el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Dicho esto, es verdad, yo cuando escribí esa nota en Infobae, a mí de alguna manera me angustiaba la idea de si iba a ser posible y de qué manera en todo caso había que prepararse para que lo fuera, aprovechar esta coyuntura casi casual, casi inesperada que nos favorece en términos ambientales con la aparición de la pandemia. La pandemia lo que hace, además de la cuestión sanitaria estrictamente, es imponernos un parate, una detención absoluta, como resultado de las cuarentenas que hay que adoptar para no avanzar en la proliferación del virus, y este parate, esta detención de la actividad, automáticamente promueve que la naturaleza recupere lo que es suyo y vaya a los lugares de los cuales había sido expulsada por la actividad humana. Entonces es todo esto que estamos viendo de los animales paseándose por sitios en los cuales antes no podían ni siquiera asomar la nariz. El gran punto es entender que la posibilidad que nosotros tenemos, que la humanidad tiene, de poder hacer algo positivo de esta situación que claramente es negativa, está relacionado, como siempre decimos, a la aparición de políticas públicas que fijen estándares y que señalen qué cosas no tienen que volver a ser como eran antes. Este es el gran punto. Ahí te interrumpo un segundo porque también es interesante lo que escribiste en esa nota que me quedó en la cabeza, porque vos decís que las oportunidades no siempre son tomadas en la vida y ahora hay que ver si los decisores políticos las toman, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? No solo en la Argentina, Sergio, te digo, a nivel de los líderes políticos mundiales también. En estas situaciones siempre aparece esta frase remanida de que la crisis es una oportunidad, como si fuera obligatorio tomar esa oportunidad y hacer de eso algo bueno. Bueno, no necesariamente es así. Y muchas veces, diría yo, la gran mayoría, esas oportunidades se desvanecen. Yo no soy precisamente del bando de los optimistas, soy del bando de los escépticos, o como suelo decir citando a Gramsci, de los que hacen gala del pesimismo de la razón. Y la verdad es que si uno tiene que mirar cómo ha sido el comportamiento de los líderes mundiales en los últimos 30 años, no es fácil esperar que positivamente se hagan cargo de modificar aquello que hay que modificar para que no volvamos al modo de producción, de consumo y de explotación de los recursos naturales que teníamos el día antes de que asomara la pandemia. Y la verdad es que no necesariamente
vamos a volver siendo mejores una vez que la pandemia haya pasado. Es más, yo creo que existe una alta probabilidad de que en aras de recuperar el tiempo económico perdido, en aras de dotar a la población de aquellos elementos económicos que debió abandonar a lo largo de la pandemia, por el contrario, es bastante factible que se instale la idea de que hay que producir más y que no importa a qué costo. Claro, para recuperar el tiempo perdido, digamos, ¿no? Por ahí piensa en eso. Y eso es lo que hay que combatir. Eso hay que combatirlo no solamente desde lo discursivo, sino desde las políticas públicas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de políticas públicas en este plano? Me refiero a que, por ejemplo, los estados, todos, y también el conjunto de los estados, Naciones Unidas, debieran estar pensando en este momento de qué manera aprovechar positivamente los cambios culturales que impuso la pandemia para mantenerlos a lo largo del tiempo lo más que se pueda y reducir el impacto ambiental. Voy a citar un ejemplo. En estos días todos estamos tan efusivos con el uso de todas estas tecnologías que nos permiten hacer lo que ahora se llama el teletrabajo. La verdad es que podríamos pensar los distintos estados cuánto de la actividad estatal puede a partir de ahora manifestarse o producirse de manera sistemática y permanente a través del teletrabajo. ¿Es necesario que todos vuelvan a las oficinas? Porque si no todos vuelven a las oficinas y mantenemos un porcentaje alto de teletrabajo, para lo cual hay que tomar una decisión política e institucional, indudablemente va a haber menor uso de transporte, menor contaminación, menor huella de carbono y todo lo positivo que trae que muchos puedan permanecer trabajando en sus casas. ¿Vos creés, Sergio, voy un poquito hacia atrás, es interesante lo que decís vos, ¿no? De seguir con este teletrabajo, con esta modalidad que finalmente también resulta cómoda, no es tan complicado hacerlo y no tuvimos que acostumbrar. La verdad que todo el mundo se tuvo que acostumbrar a esto, las clases virtuales, los chicos fuera del aula, pero en el aula también. Vos como secretario de una entidad pública desde el exterior trabajando y haciendo, y lo mismo que el presidente y todos los ministros. Pero te quiero ir un poquitito hacia atrás con respecto a lo que vos decías de los líderes políticos. ¿Vos crees que ellos entienden de alguna manera la relación directa que hay entre destruir la naturaleza y esta pandemia? ¿O les pasa como por el costado esto que se viene reclamando hace muchos años, ¿no? Del cuidado de los recursos naturales, del cuidado de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente que nos rodea? Si me tengo que guiar por la conducta de estos líderes, insisto, en los últimos 30 años, seguramente la respuesta es no. Pero también es cierto que está empezando a aparecer cierta sensibilidad de parte de algunos líderes en el sentido de interpretar que la pandemia es una especie de llamado de atención respecto de la necesidad de sobrellevar nuestra vida con otros valores. Y cuando hablamos de la cuestión ambiental estamos hablando de valores. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención que el presidente Alberto Fernández, en el mismo momento en el que puso en marcha la cuarentena, en un diálogo a través de esta vía también con los líderes del G20, planteó que esta era la oportunidad, tal como lo venía señalando el Papa, para instaurar nuevos valores de solidaridad, nuevos valores de vínculo con el otro y también nuevos valores de vínculo con la naturaleza. Entonces, es muy probable que la cuestión de los valores nos pese de algún modo positivo a la hora de salir de la pandemia y que cuando miremos hacia atrás no querramos ser los mismos que éramos antes. Pero para eso hay que darle contención, hay que darle la posibilidad de que todos nosotros no solamente lo resolvamos individualmente, sino que encontremos la manera de canalizarlo. Por eso insisto siempre con lo de las políticas públicas. No es solamente salir de la pandemia y decir ahora somos solidarios, qué bueno, soy fraternal con quien tengo al lado, sino también tener un Estado que me dé la posibilidad de que eso ocurra. Y en materia ambiental eso es decisivo, completamente decisivo. Como decís siempre, es más lo colectivo que lo individual, ¿no es cierto? Eso siempre es algo que vos viniste diciendo hace muchos años en el programa, ¿no? La importancia de lo colectivo. Y tanto es así que en lo que tiene que ver con la pandemia, nosotros tenemos una enseñanza muy brutal que absorber. Todas las decisiones que se adoptaron en materia pública
la cuarentena, las prohibiciones de circulación, el confinamiento, fueron hechas, y es correcto, en nombre del bien común. Y en nombre del bien común, todos aceptamos que nos parara un policía por la calle y nos exigiera mostrarle cuál era el salvoconducto o la justificación que teníamos eventualmente para circular. Y en nombre del bien común, de la protección del bien común, se estableció que no se podía circular. Tenemos que trasladar esa misma lógica al ambiente. Esto lo dijo el Papa en la encíclica Laudato Si. Cuando se habla de clima, no se está hablando de una abstracción, se está hablando del bien común. ¿Qué es lo que te suena? Perdón. ¿Qué está sonando tan lindo atrás? Un reloj de péndulo que tengo en mi estudio, en mi casa, y que además me recuerda a un amigo fallecido que fue quien me lo regaló. Pero aparte, justo hablaste del Papa, por eso, ¿no? Hablaste del Papa y sonó la campana como si hubiese estado... Sí. Sergio... No, decía que el Papa, en la encíclica Laudato Si, señalaba que cuando hablamos de clima, cuando hablamos del cambio climático, no estamos hablando de una abstracción, estamos hablando de un bien común. Y que justamente las políticas que hay que adoptar son en beneficio de la protección de ese bien común. Ojalá que la cuarentena nos haya enseñado que en beneficio del bien común tenemos que sacrificarnos. No necesariamente perdiendo definitivamente todos nuestros derechos ni nuestras posibilidades, pero sí entendiendo que podemos vivir igual de bien o apenas un poquito peor, pero por ejemplo consumiendo muchísimo menos, dañando muchísimo menos al ambiente, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba un economista que decía, no sé bien de qué nos quejamos, porque ahora estamos consumiendo exactamente lo que necesitamos, por lo tanto no debiera haber un problema económico. Bueno, más allá de que era una especie de broma que hacía, lo cierto es que hoy estamos viendo cómo la sociedad puede seguir funcionando en otro ritmo, con una ralentización de sus actividades y sin un impacto tan brutal como el que teníamos antes de la pandemia. Esto también tiene que ser una enseñanza. Así es, bueno, hemos charlado, ya se pasaron como 15 minutos, Sergio. Podríamos seguir charlando mucho tiempo más, pero tenemos que dar paso a otras secciones y algunas otras cosas que vamos a presentar en este primer programa. Pero ya es hora que programa, ¿no? Ya es hora que arranque el programa, pero más allá de eso, quiero preguntarte una última cosa, si que tenés ganas de ahondar un poquito en qué es lo que están haciendo desde vos como secretario de Control y Monitoreo Ambiental, aunque sea algunas pastillitas y algunos bullets, como se dice, que me cuentes qué es lo que empezaron a hacer, y por supuesto te vamos a molestar muchas veces, sabelo, ¿eh? ¿Estés de acuerdo o no? Sabelo nomás. Me interesa señalar un par de cosas. Una tiene que ver, está relacionada directamente con la situación actual, la situación de la pandemia, y es la política muy estricta que estamos llevando desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio para estar preparados como país para la eventualidad de que exista un desborde en la pandemia y tengamos una excesiva cantidad de residuos patogénicos que tratar. El Ministerio de Ambiente es la autoridad de aplicación de la ley de residuos peligrosos y patogénicos. Y estamos muy conformes porque del mismo modo en que el Gobierno Nacional se anticipó en la medida de lo posible a adoptar la cuarentena para no esperar que lo peor de la pandemia arrasara, del mismo modo nosotros podemos decir con bastante certeza y tranquilidad que hemos dispuesto todos los dispositivos como para, en el caso de que crezca voluminosamente la cantidad de residuos patogénicos, poder afrontar esa situación. Solo para que te des una idea de qué estamos hablando o de qué podríamos estar hablando, en España, en apenas 15 días del mes de marzo, se produjeron, como resultado del coronavirus, tantos residuos patogénicos como en todo el año 2019. Qué número, ¿eh? Qué número y qué tranquilidad nos das contando esto sobre algo que no tenemos mucha idea. Y que podría ser un problema muy serio, porque los residuos patogénicos en época de pandemia arrastran el virus consigo, claro, y hay que ser muy cuidadosos en el protocolo para eso. Y la segunda cosa que quería señalar es que justamente a partir de esta reaparición de la naturaleza en nuestro escenario cotidiano, nosotros vamos a hacer una inversión muy grande en el Ministerio
junto con el BID y las Naciones Unidas, para tomar esto como una suerte de línea de base y empezar a montar, y queremos tenerlo montado para fin de año, un observatorio de todos los indicadores ambientales de la Argentina, que funcione en tiempo real y que funcione como una red de monitoreo que vincule todos aquellos ámbitos que producen datos en materia ambiental y que sea de acceso público, completamente público y gratuito, y donde estén volcados todos los datos en materia ambiental, de tal manera que dentro de 3, 4, 6 meses o 2 años podamos ver qué pasó con el aire, sabiendo que hoy en esta línea de base hay muy poca contaminación, o qué pasó con el agua, o qué pasó con el suelo, o qué pasó con los agroquímicos, o qué pasó con los residuos sólidos urbanos. Y esto es algo que queremos poner en marcha justamente como uno de los aportes de política pública para evitar volver para atrás en el peor de los sentidos. Bueno, esto es hacer política pública, así que yo desde acá te felicito, más allá de que nos conocemos muchos y parece que uno te felicita porque te conoce, pero me parece que faltan líneas de base en la Argentina. Cada vez que uno ha querido tomar una idea de lo que fue y lo que hoy es en temas de contaminación, nunca había. Entonces esto me parece que es súper importante, Sergio, y lo de los residuos ni hablar. La verdad que eso sí es para sacarse el sombrero. Bueno, te felicito y ya te dejo, porque ahora voy a tener que presentar a otro Federovisky, un poco más joven, que está haciendo sus... sí, corazón, está haciendo sus pasos muy, muy bien. Y bueno, espero que nos veas por el Canal 9 todos los domingos a las 10 de la mañana. Espero que nos veas, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y la verdad me da muchísimo orgullo, no solamente que siga al aire Ambiente y Medio, sino que sea un legado. Bueno. Y que continúe ese legado. Gracias, Sergio. Un beso grande, Gaby. Y hablamos en unos días. Dale, gracias. Gracias por todo. Suerte. Arriba Ambiente y Medio. Arriba Gracias. Ambiente y Medio. Gracias. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. People who need people are the luckiest people. But if you just some time, yeah, you just might find you got what you need. Sometimes. Seguimos en Ambiente y Medio. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Son varias ya las consecuencias medioambientales que están saliendo a la luz a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Vemos cambios en el aire, mismo en la tierra y también, sin ser la excepción, en el agua. Hoy es noticia que el riachuelo, detrás de mí, ubicado entre los 10 lugares más contaminados del mundo, aparecieron peces y tortugas. Si bien es cierto que es frecuente observar peces en las cuencas alta y media, es anormal que aparezcan en la zona baja. Y si bien todavía no se pudieron hacer testeos, es casi de sentido común vincularlo, a raíz de esta cuarentena, con el cese de las actividades industriales que hasta hace un mes tiraban sus desechos al agua y que hoy, por no trabajar, no lo hacen. Según Acumar, las empresas que aportan a la contaminación del riachuelo son en su mayoría curtiembres, elaboradores de grasa, fábricas de levadura y bebidas, triperías, mataderos, elaboradores de subproductos ganaderos y harinas de hueso, entre otros. Está claro que hablamos de industrias altamente contaminantes que no se les ocurrió mejor idea que tirar sus desechos al agua. Son los desperdicios de más de 22 jurisdicciones que influyen sobre la cuenca, en la que se ven afectadas más de 5 millones de personas.
En el medio de la historia quedan años de lucha por parte de las organizaciones ambientalistas que lamentablemente poco han conseguido, y en el recuerdo quedan también promesas de políticos, intentos fallidos y un agravamiento cada vez mayor de la situación. Pero la historia con el riachuelo es larga. Tan larga que ya en 1811 la primera junta comandada por Cornelio Saavedra se comprometió a limpiarlo a un año de que se hubieran instalado principalmente mataderos en las zonas aledañas al riachuelo. De hecho, en honor a esa actividad es que antes del puente de la Noria se llama Río Matanza. Pero hoy la situación parecería haber cambiado de forma involuntaria. Debido a esta crisis sanitaria por el coronavirus, hoy solo el 20% de la industria está activa, provocando que los desechos que antes se tiraban hoy no existan. Esto, sumado a la poca actividad humana en el agua, provocó que un centenar de peces y tortugas sean vistas a la orilla del río, a la altura del barrio de La Boca. A mi entender, seguramente el agua del riachuelo está un poco mejor que antes del aislamiento y seguramente los peces se sienten más cómodos de ingresar en un cuerpo de agua con menos contaminación que en un cuerpo de agua totalmente contaminado. Esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer en un futuro para que esos peces sigan estando en el riachuelo? Y creo que el principal factor a considerar es el control. Es decir, tenemos que desde los distintos organismos de gobierno que trabajan en el riachuelo y en otros cuerpos de agua, tenemos que monitorear mucho para evaluar estas medidas. Seguimos recorriendo el riachuelo. De fondo vemos algunas de las industrias de las que hablábamos, algunas otras no las vamos a poder observar, pero son en definitiva las industrias que tiran sus desechos al agua y que lo han hecho por mucho tiempo. Lo llamativo de esto es que estamos hace solamente un mes de cuarentena y pareciera que con poco se puede ayudar mucho a la reconstrucción de un ecosistema. La pregunta quedará entonces si existe la posibilidad de una convivencia entre las industrias y la naturaleza. Es interesante reflexionar que esto que está pasando, que estamos viendo, que mejora la calidad del agua, que mejora el ruido en la ciudad, que los peces vuelven al riachuelo, es algo circunstancial. Tenemos que empezar a pensar en políticas a largo plazo. Las políticas a largo plazo nos van a permitir cambiar estos patrones de conducta y nos van a permitir prevenir pandemias, desastres naturales, los impactos del cambio climático, etcétera. Si bien este es un caso diferente, no es el único ejemplo donde el agua empezó a cambiar. Hemos visto, por ejemplo, en el delta cardúmenes de peces que aparecieron en lugares donde antes no se los veía, seguramente relacionados a la reducción de actividad humana en cuanto a lanchas, botes y movimiento en el agua. Algo parecido pasa en el arroyo El Claro, lugar que antes de la cuarentena estaba altamente contaminado y que con el paso de los días se fue limpiando. Arroyo El Claro, un claro ejemplo, valga la redundancia, de un agua altamente contaminada. Estamos en una zona llena de plantas automotrices, de countries, de empresas que tiran sus desechos al agua y generan un grado de contaminación muy alto. De hecho, hasta hace no mucho se han podido ver heladeras, por ejemplo, materiales como el mercurio, el plomo, es decir, altamente contaminantes. En pantalla vamos a ver algunas imágenes de lo que era antes de la cuarentena y luego vamos a ver imágenes después. Vamos a ver cómo, con el paso de los días, se fue limpiando de manera natural. Esto no quiere decir que la basura desapareció, sino más bien que está en otro lugar. Pero esto habla de que evitando la actividad humana, evitando los desechos en el agua, el arroyo puede mejorar muchísimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás hasta el hartazgo, que el agua es vida, el agua es salud? Bueno, por lo menos en las condiciones que estaba antes de la cuarentena, el arroyo El Claro, eso no era vida ni era salud. Por lo que uno podría hacerse la pregunta, que suena lógico, relacionar la calidad de vida con la calidad del agua y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, si hay alguna relación entre estos. Me han llegado una serie de trabajos científicos que mencionan que han encontrado coronavirus en ríos y arroyos cerca de los desagües cloacales y pluviales de determinadas ciudades. Si hay poblaciones vulnerables que están tomando agua de estos ríos o arroyos,
podría existir una fuente de contagio importante para analizar, y las ciudades tendrían que empezar a plantearse desafíos con respecto a la infraestructura, ¿no? Si bien entendemos y somos parte de la crisis, esta y tantas otras enseñanzas son de las cuales podríamos aprender. Porque al fin y al cabo, estas noticias llamativas se suman a las tantas otras manifestaciones que hoy por hoy está teniendo la naturaleza. Estás en tu casa, ya sé que estás en tu casa porque hay que quedarse en casa. Pero ¿sabes qué? Ya cocinaste, ya limpiaste, ya acomodaste, ordenaste todo, cambiaste de lugar la mesita, que pim, que pam, que pum, piqui, pam. Y ¿sabes qué? Hay algo en todo lo que dije que estaría dejando rastros, malos rastros, lamentablemente. Pero estos rastros se pueden transformar en vida. Voy a dejar la filosofía, no se preocupen. Estoy hablando de compostaje, así es. ¿Y cuáles son los rastros que se pueden transformar en vida? La basura. Problemón. Problemón. La basura es un problemón, es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina. Y yo, con la ayuda de un amigo, te voy a enseñar a reducir casi el 50% de la basura. Vení. Y ahora me voy a encontrar con Tobías, mi amigo de Greenheads. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Que él es especialista en residuos orgánicos y vamos a armar una compostera desde cero. Comenzamos desde el módulo grande, Sí, que se llama el módulo de maduración o cajón Sí. de maduración. Está agujereado en la base. perfecto. Esto para que los líquidos drenen hacia el del exhibiado, que es ciego. Bien. Lo que vamos a tirar, acá tenemos un tachito que es para la cocina. Una capacidad de 5 litros, así tiene un recambio rápido, pero tampoco tenemos que estar constantemente yendo a tirar. Tiramos todo. Tiro todo. Y esto lo vamos mezclando por capas, como una lasaña, con material estructurante. Es un material muy ligero, Sí. que lo que hace es que no se compacte la mezcla. Cuando trabajamos por capas, siempre vamos a tener oxígeno circulando porque no se compacta. Para evitar la mosquita de la fruta, la idea siempre es tapar todo el residuo orgánico, que esté todo bien tapadito. La única forma de que tengamos olor en el proceso es cuando estamos tirando algo que no se debe. Si yo no tengo este material seco, ¿qué le puedo poner? Hojas secas que tengamos, restos de poda, cartoncitos que no tengan tinta, bien cortadito, papel de diario, eso también puede ir, el maple del huevo. Ahora que ya tengo acá la primera fase, ¿ya le puedo tirar las lombrices? Le podemos tirar las lombrices. Lo ideal es siempre colocarlo en una esquina. En general, el núcleo de lombrices viene con un poco en su propio alimento ya procesado. Entonces ellas permanecen entre lo que este momento digamos que es su hogar, y cuando ellas sienten que ya pueden ir a comer, se van a ir de ahí. Ahora que tengo esto, ¿le vuelvo a tirar cómo? Le volvemos a tirar exactamente igual que antes y siempre tapando con el material estructurante. ¿Qué pasa cuando siento olor feo? En general es por una mala compensación de seco húmedo. ¿Cómo compenso, ponele, la acidez? Se le puede agregar cenizas siempre y cuando sea de origen vegetal, que bueno, el carbón suele ser de origen vegetal. Esa ceniza alcaliniza el medio. ¿Cómo me doy cuenta cuando está ácido? Lo vamos a sentir con el olfato. El compost ya está listo, lo tengo que sacar, no le puedo tirar más nada. En el caso de estos cajones, la propia capacidad nos va a determinar que sigamos tirando o no. Claro. Y después, mientras estamos llenando el cajón de arriba, el cajón de abajo va a seguir descomponiéndose. Ahora que ya sabes armar tu compostera, que ya sabes qué ponerle, qué no ponerle, qué hace olor, qué no hace olor, ya sabes de todo, pero hay una cosita más. Si querés saber más todavía, si querés saber de composteras y compostajes, podés entrar a www.fundacionambienteymedio.org. Y además, ¿sabés qué? Como tenés que estar en tu casa y como sé que lo vas a hacer, ¿por qué no me mandás una foto de tu compostaje? A ver cómo va, a ver cómo no va. Si tenés dudas o preguntas, mandanos tu foto de tu compostaje. La mara es el roedor más grande de la Patagonia. Se trata de una especie endémica y habita solamente en la región que recorre desde Santa Cruz hasta el centro del país. Tiene hábitos gregarios, es decir, que viven en grupos. El tamaño de estos grupos suele ser muy variable. Puede llegar a estar conformado por 3 o 4 individuos o llegar hasta colonias de 50 ejemplares.
son animales de hábitos diurnos y a causa de su rápida carrera y sus ágiles saltos, suele confundírsela con la liebre europea, animal que, como toda la especie exótica, ha degradado el ecosistema que le da sustento a nuestra mara. Seguimos en Ambiente y Medio. Bueno, ahora estamos en contacto con Martín Méndez, él es biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, reside en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, desde hace más de 15 años, si los datos que tomé no son errados. Él está vía Skype, por supuesto, por la distancia, pero además vía Skype porque todos hoy trabajamos con esta modalidad, ¿no?, de quedarnos en casa. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por estar acá en Ambiente y Medio en este primer programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Antes de empezar con tu tema específico, me gustaría que nos cuentes cómo se está viviendo esta pandemia en Nueva York, ¿no es cierto? Donde sabemos, según los datos que yo tengo registrados, que hay en el estado de Nueva York alrededor de 260.000 contagiados, si ese dato no es erróneo, y ya hay más de 15.000 muertos en la ciudad, eso 19.000 en el estado de Nueva York. ¿Cómo se vive en una ciudad que tiene este nivel de riesgo tan grande? ¿Y cómo pensás vos que estamos trabajando acá desde el gobierno en Argentina? Sí, como decís, Nueva York es el epicentro global ahora en términos de un centro urbano de la pandemia, y entonces es complicado, está todo el mundo trabajando desde casa. Los niveles que comentás vos son ciertos, es posible que estén cambiando en este momento porque es información muy dinámica. Por suerte y por las estrategias que se están tomando, se logró aplanar un poco la curva acá y parecería que se está desacelerando el incremento de enfermos y se está desacelerando la cantidad de gente que va al hospital y la cantidad de intubaciones y demás. Con lo cual parecería que se está estabilizando. En este contexto, en Estados Unidos, como saben, o si no lo saben se los cuento, se empezó tarde, se tomaron algunas decisiones un poco tarde sobre la información que había, y eso muy probablemente haya contribuido a los números que se están viendo, más allá de la densidad poblacional que hay en la ciudad y que es un centro de transporte y demás. En ese contexto me parece que en Argentina se tomaron algunas decisiones temprano, lo más temprano posible. Creo que el hecho de que esto haya surgido en el hemisferio norte, cuando surgió a principio de año, benefició con información al resto del mundo, y algunos países aprovecharon muy bien eso. Me parece que Argentina tomó algunas decisiones muy bien. Sin duda se van a enfrentar a algo que está recién comenzando, va a coincidir con la temporada de gripe y de las enfermedades y los virus que dan vueltas en invierno, entonces eso va a ser complicado. Pero creo que por el tiempo que se dio se tomaron las decisiones que se pudieron tomar temprano. Bueno, sí, todos acá lo estamos agradeciendo de alguna manera y estamos tratando de quedarnos en casa, y no porque son muchos días y uno ya tiene ganas de salir, pero bueno, hay que quedarse en casa. Ahora te voy a invitar a que veas con nosotros un informe que preparamos con respecto a la pandemia y con respecto a todo el tema que tiene que ver con el salto del virus, digamos la famosa zoonosis, ¿no? Que los datos dicen que casi el 75% de las enfermedades en hombres están relacionadas con la zoonosis. Pero antes de hacerte alguna pregunta, te invito a que veas con nosotros el informe y enseguida continuamos. Entre tanta información cruzada y tanto encierro, la gente finalmente comienza a hacerse cada vez más preguntas. Una de ellas es, ¿qué relación tienen las crisis sanitarias con los animales? Hagamos memoria. La vaca loca, la gripe aviar, la gripe porcina y ahora el coronavirus, que llegó con todo ese arsenal de acusaciones contra el murciélago o el pangolín. ¿Será que estamos condenados a ser, cada tantos años, víctimas de algún bicho impredecible? ¿Será que la única salida que tendremos de ahora en adelante es la de esperar aterrados el próximo virus, para recién entonces ponernos a invertir millones a lo loco y rezar por una vacuna?
Un equipo de científicos viene advirtiendo hace años que la alteración de los equilibrios naturales se ha convertido en la principal causa de muchas de las enfermedades generadas por contagio entre animales y humanos. Pero, oh sorpresa, no le apuntan a los bichitos, le apuntan a las personas. Estos investigadores dicen que para frenar futuras pandemias, la humanidad va a tener que eliminar definitivamente el tráfico de especies y la destrucción de bosques. Y aconsejan también observar y regular de manera responsable la producción agropecuaria intensiva para que deje de ser una actividad riesgosa para la salud. Lo que dicen, en definitiva, es que preservar la biodiversidad es la única vacuna que existe contra una posible pandemia. Lo que dicen, en otras palabras, ya lo decían nuestros abuelos, la culpa no es del chancho. La primera pregunta que me parece fundamental y que me gustaría hacerte para que todos entendamos es cómo un virus que en un ambiente equilibrado no pasa a los hombres. Es decir, ¿cómo es esta situación? En un ambiente equilibrado donde convivimos con virus no pasa de los animales a los hombres. Y acá, ¿qué es lo que sucedió para que esto suceda? Ok, lo que ocurre es que estos virus conviven con sus especies hospedadoras en ambientes naturales, en una situación no de hacinamiento, sino de equilibrio temporal entre varias especies y un ambiente que está intacto y que funciona como tal, ecológicamente. El problema ocurre cuando se sacan estos individuos, estas especies, se los agrupa, se los hacina en situaciones de confinamiento. Entonces los virus tienen oportunidad de circular entre especies que antes no circulaban y en algún momento tienen la oportunidad de saltar estas especies a los seres humanos. Esta situación de hacinamiento de animales de distintas especies en un espacio pequeño y de contacto entre estas especies con los humanos no se da en condiciones naturales. Estos patógenos conviven en ambientes naturales, en selvas, en bosques, en estepas y demás. El problema es cuando Ese equilibrio, entonces, estamos de acuerdo que ese equilibrio de la naturaleza nos tiene que mantener tranquilos y nosotros tratar de que no desequilibrar ese equilibrio. ¿Sería por ahí el tema? Exacto. Si uno tomase la decisión de no seguir modificando hábitats naturales, no seguir destruyéndolos, y preservar estos ambientes funcionales como lo son, la probabilidad de que existan este tipo de pandemias en el futuro se reduce muchísimo. Ese es el primer paso que uno puede tomar, conservar los ambientes naturales y conservar a la biodiversidad en sus espacios naturales. El segundo es evitar estos mercados de vida silvestre. Y acá nos referimos a los mercados de especies exóticas de vida silvestre, no los mercados... Lo que llamamos mercados húmedos, ¿no es cierto? Porque eso es una terminología que acá en nuestro país eso no lo conocemos así. ¿Qué significaría estos mercados húmedos? Exacto, estos mercados húmedos son mercados en donde tenemos especies de vida silvestre que normalmente están en ambientes naturales y de repente aparecen en situaciones de contactos en ambientes urbanos o periurbanos. No nos referimos a una pescadería, no nos referimos a ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, estos mercados húmedos representan la oportunidad para el salto de patógenos desde especies silvestres a seres humanos. Y es así, a través de estos mercados húmedos, cómo se produjeron las últimas pandemias. Está claro entonces que el origen de esta última, del SARS-CoV-19, el SARS-CoV-2 en realidad, es en el mercado húmedo de Wuhan. ¿Eso ustedes lo tienen así de claro? ¿Es así? Es como siempre, es imposible saber exactamente cómo ocurrió esto, pero no hay ninguna evidencia que apunte hacia otro lugar. Se sabe que esto apareció en China, se sabe que apareció en esta región en China, en Wuhan, y está estrechamente relacionado con el mercado húmedo. Hay una discusión, una conversación global ahora de si esto puede haber salido de un laboratorio. No existe ninguna evidencia al respecto de que esto haya salido de un laboratorio. Eso es más bien una conversación y una distracción política. El origen que conocemos es sobre la interfase con vida silvestre que se genera por la existencia de estos mercados húmedos. Perfecto, Martín. Ahora te voy a pedir también que nos esperes un ratito ahí sentado en tu casa, que ya estás acostumbrado por lo que me estabas comentando fuera del aire, que hace ya casi 2 meses que estás trabajando desde tu casa con tu familia. Así es, ¿no? Es así, como todo el mundo acá. Bien, un ratito porque estoy con Tommy en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires que está presentándonos o recomendándonos un documental para que vos veas este domingo o en la semana quedándote en casa. Vamos con Tommy.
El humano, magnífico animal, el humano. El humano es un animal de día, podemos ver lo que pasa en el día porque tenemos luz. Podemos conocer los pajaritos, los perros, los gatos, las hormigas, los bichitos. Estamos contentísimos con lo que conocemos de día porque lo podemos ver, insisto. Pero ¿qué pasa con la noche? ¿Qué pasa con la naturaleza en la noche? ¿Qué pasa con todos los animales que viven de noche y que no conocemos, que no vemos? ¿Nos vamos a quedar con la duda? No, ¿para qué quedarnos con las dudas? Podemos ver un documental fantástico que se llama La Tierra de Noche, que nos va a narrar distintas historias de todo tipo. Tenemos historias de guerra, historias de amor, historias de aventura, todo tipo de historias que están bárbaras, son espectaculares, de estos animales que viven en la noche y que no los podemos conocer, que no tenemos la menor idea de lo que puede pasar. Es increíble. Este documental fue grabado con tecnología de primera, tienen unas imágenes que no, son increíbles, son tremendas, tienen muy buena luz, a pesar de que es de noche. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar con las ganas? ¿Para qué? Vamos a ver este documental ya mismo, por favor. Volvemos con Martín Méndez, que está desde Nueva York, él reside ahí, él es biólogo. Podemos decir que sos biólogo evolutivo, así es como te nombraron en varios medios, así es como vos te gusta definirte. Esa es mi formación profesional. Hice mi carrera de licenciatura en Argentina y después mi doctorado en la Universidad de Columbia de Estados Unidos en Ecología Ambiental y Biología Evolutiva. Sí. Y ahora estás trabajando como director de una ONG. Sí, soy director para el programa de Cono Sur y Patagonia de la Wildlife Conservation Society, que es una organización global para la conservación que tiene programas en 60 países del mundo y yo estoy a cargo de la parte sur de América del Sur. ¿Y venís a menudo a la Argentina o no? Bueno, ahora obviamente no, pero digo antes. Sí, muy a menudo. Hasta hace poco constantemente viajando a Argentina y a la región. Bueno, entonces ahora vamos con la última pregunta, si ya te dejamos, te liberamos para que sigas trabajando. La pregunta que me parece con todo esto es, ¿qué se le tiene que pedir al Estado, a los estados, ya sea a los líderes políticos o al Estado en general, a los ciudadanos, para que esto no vuelva a ocurrir? Depende más de los estados, de los líderes políticos, obviamente, que de los ciudadanos, pero ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que vos pensás que tiene que pasar el día después de mañana de la pandemia? Sí, yo creo que el día de hoy, o sea, en preparación para cuando vamos a estar acostumbrados a trabajar así por un tiempo y prepararnos para cuando esto se abra, realmente es vincularnos de otra manera con la naturaleza. Esto que ocurrió no es una sorpresa, es algo que era pronosticado por la comunidad científica y requiere que nosotros tomemos estas medidas fuertes de protección ambiental, donde estamos no hablando de conservar pececitos y pajaritos, estamos hablando de conservar los sistemas naturales que nos sostienen y por los cuales nosotros podemos ser una sociedad viable. Entonces, lo que creo que los gobiernos tienen que hacer es no desmantelar los sistemas de control y vigilancia, los sistemas de alerta temprana por la aparición de pandemias y fundamentalmente políticas que sean compatibles con la integridad natural. Nosotros dependemos de estos sistemas naturales que nos proveen servicios, agua, aire, refugio, y debemos preservarlos como política pública. Debemos desarrollar nuestras economías a partir y no a pesar de la naturaleza. Eso creo que es algo que es un consenso global. Y creo que en la medida que hagamos eso y a la vez tengamos sistemas adecuados, colaborativos, de control y vigilancia, vamos a estar mucho mejor preparados para la eventual aparición de otras pandemias. Y la ultimísima, con respecto a lo individual, ¿no? Porque me parece que lo que vos decís es fundamental, la política pública, de lo que siempre tratamos de hablar en Ambiente y Medio, pero desde el lado de cada uno de nosotros, ¿cómo se puede colaborar o educarnos de qué manera para que esto no vuelva a suceder? Me parece muy interesante que menciones la educación porque creo que es fundamental. Deberíamos estar todos mucho mejor informados sobre cuáles son las problemáticas serias globales como estas y no ahondar en distracciones que aparecen por todos lados con información que no es verdadera. Por un lado, la educación creo que es fundamental. Y por otro lado, nosotros somos quienes empujamos el consumo. Nosotros, consumidores, dirigimos las estrategias del sector privado. Nosotros tenemos una influencia directa sobre lo que se produce y cómo se produce, eligiendo lo que consumimos. Y ahí tenemos una responsabilidad fundamental en elegir productos y elegir estrategias de producción que sean compatibles y sean a partir de la naturaleza, nuevamente, y no en contra o a pesar de la naturaleza. Martín, muchas gracias por esta entrevista y bueno, en algún otro momento seguro que vas a ser también parte de Ambiente y Medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final del primer programa. Vamos a agradecer
en mi nombre y en nombre de todo el equipo a Canal 9, que tenemos una nueva pantalla para que vos, desde tu casa, porque nos tenemos que quedar todos en casa, nos encuentres todos los domingos a las 10 de la mañana. Seguinos acá por el 9 y no te olvides, acá está, Ambiente y Medio.